Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a esta lección de Escuela Sabática sobre el libro de Salmos. Así es, esta semana estaremos viendo la lección número 10. Ya casi estamos por terminar este trimestre y ha sido de gran gozo y alegría para muchos, ¿verdad? Esta es una lección especialmente fascinante. Esta lección se titula Lecciones del pasado. Miren, cuando leí el título, me acordé de una frase que oí hace mucho tiempo que decía: si no aprendemos del pasado, estamos condenados ¿a qué? A repetirlo. Permítame repetírselo nuevamente. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Miren, en esta lección de esta semana, vamos a examinar la historia de Israel. Y a medida que veamos esta lección, veremos cómo la historia descrita por los Salmos nos muestra cómo el Señor fue fiel. Y vemos también momentos en que el pueblo de Israel fue rebelde, ¿verdad? Aprenderemos acerca de Dios y de su bondad y cómo Él soporta también nuestros errores. Veremos momentos cuando Israel alabó al Señor y cuán agradecidos se mostraron también por sus bendiciones. Veremos otros momentos de la supremacía de Dios en la historia de la humanidad, como el Señor simplemente fue magnífico a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, antes de empezar, acompáñame para tener unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, acompáñanos en este estudio, en esta fascinante lección. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que aclares nuestros pensamientos, que lo que expresemos aquí sea de agrado tuyo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vayamos directamente a nuestra lección número 10, lecciones del pasado, y vamos a leer el versículo de memoria que está en el Salmo 78, echémosle un vistazo. Las cuales hemos oído y entendido y que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿En qué piensas cuando lees este texto? Una de las cosas en la que yo pienso es de que yo realmente necesito hablarle a mis hijos de la fuerza, del poder de Dios, de la forma maravillosa en que Él ha actuado en mi vida. Miren, Israel no solo debía decírselo a sus hijos, como dice allí el texto, sino que sus hijos debían decírselo a sus hijos y esos hijos debían decírselo a sus otros hijos hasta nuestra generación. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Bueno, miren aquí. Y en el primer párrafo, miren lo que nos dice justamente esta lección. En numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de sus antepasados. Y miren lo que dice a continuación: ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? En otras palabras, también hay salmos que, ¿no es cierto?, que nos dicen estos salmos y nos hacen mirar hacia atrás y nos hacen ver las maravillas de Dios, nos hacen ver la gracia de Dios. ¿Ves allí las maravillas y las obras de Dios? Cuando tú lees los salmos, ¿puedes ver eso? Miren, cuando nosotros leemos los salmos, eso nos llevan a alabar a Dios y nos llevan a confiar más en su fuerza y en su poder. Amén. Bueno, la lección del día domingo, titulada La imbatible fidelidad del Señor. Cuando yo leo el Salmo 78, puedo ver que realmente pareciera un salmo un poco desalentador, ¿verdad? Y quizás tú te preguntes, ¿pero por qué desalentador? Bueno, porque en el Salmo 78 encontramos un salmo realmente
largo, un salmo amplio, 72 versos. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero es un pueblo que se rebeló. Qué interesante, ¿verdad? Encontramos en el Salmo 78 que nos empieza diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley, ¿no es cierto? Así empieza el Salmo 78, verso 1. Pero cuando avanzamos en el Salmo más abajo, más adelante, vemos a Israel que a veces se volvió atrás y miren lo que hizo, entristeció el corazón de Dios. Qué triste, ¿verdad? Los invito acá a empezar a leer desde el verso 40. Miren lo que nos dice allí. Salmo 78, empezando en el verso 40, dice, ¿cuántas veces lo provocaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Podemos limitar a un Dios ilimitable? No creo que podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el salmista dice, lo limitaron? Miren, la infidelidad de ellos, su falta de fe, su incredulidad, limitaban lo que Dios quería hacer justamente por ellos. Dios quería llevarlos a la tierra prometida y realmente eso era un viaje de unos pocos días, unas pocas semanas. Sin embargo, vagaron en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque limitaron a Dios. El texto que leemos dice que le afligieron, lo provocaron. No recordaron su poder el día en que los redimió del enemigo. Israel se alejó de Dios. Dios no se alejó de ellos. Se rebelaron contra Él, pero Él les tendió la mano de la bondad. ¿No es cierto? Siempre les mostró su amor, siempre les mostró su compasión. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a fijarnos en este párrafo del día domingo. Quiero que leamos juntos. Acá en este párrafo al final del día domingo, la lección nos dice, antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, debiéramos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios, narradas aquí en Salmo 78, 9 y en el verso 62 a 64, esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Así que todos nuestros esfuerzos, miren, y me refiero a todos nuestros esfuerzos humanos para vivir vida cristiana, para vivir una vida cristiana, nuestros esfuerzos humanos para vencer la tentación, nuestros esfuerzos humanos para resistir los ataques de Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos nuestros esfuerzos están condenados al fracaso. Si no dependemos de Dios, están condenados al fracaso. Pero en todo eso, en todos los errores de Israel, miren, en toda la rebelión de Israel y en todo el alejamiento de Israel, justamente de Dios, nosotros leemos en los Salmos que Dios siempre fue fiel. Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Miren, Dios estuvo siempre tendiéndoles constantemente la mano. ¿Y qué es realmente que Dios nos tienda la mano? Pues Dios les estuvo tendiendo constantemente su amor. El Señor les estuvo tendiendo constantemente su gracia, su misericordia. Así que la primera lección que aprendemos es la inutilidad de la fuerza humana para enfrentarse al enemigo. Miren, sin una conciencia constante de la fidelidad de Dios, somos totalmente inútiles. La primera lección que aprendemos es que Dios realmente, ¿qué cosa es? Es fiel y muchas veces nosotros no somos fieles. Vamos nuevamente aquí a nuestra lección y veremos acá el repaso justamente del día lunes, titulado Recordar la historia y alabar a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo texto!, ¿verdad? Aquí vemos una escena realmente un poco más alegre que la del día anterior. Israel mira hacia atrás en el Salmo 105 y recuerda su historia
y alaba a Dios. Vamos a leer el Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Hay un viejo refrán que dice, la impresión sin expresión conduce a la depresión. ¿Lo repito? Miren, escuchen. La impresión sin expresión conduce a la depresión. En otras palabras, expresa lo que Dios ha hecho por ti. Tu fe crecerá. Nuestra fe crece a medida que expresamos la fe y a medida que hablamos nosotros las maravillas, las obras de Dios, a medida que nosotros hablamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas personales. Miren, nuestra fe crece, nuestra fe se incrementa. Así dice justamente el salmista, ¿no es cierto? Hablad de sus obras, hablad de sus maravillas. Vamos a seguir leyendo justamente aquí en el verso 5 a continuación. Miren lo que dice. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y luego más adelante cuenta la historia de Israel, ¿no es cierto? Pero específicamente habla de José. Más adelante acá en el libro de Salmos 105 empieza a hablar de José. Habla de cómo José fue vendido como esclavo, ¿no es cierto? Y los pies de José estuvieron con grilletes puestos allí como esclavo. Y dice que el Señor permitió que esta prueba lo pusiera a él a prueba. Así que cuando vienen las pruebas, son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para probarnos, justamente, valga la redundancia, ¿verdad? A medida que nosotros soportamos por fe esa prueba, a medida que nosotros nos mostramos fieles y no nos mostramos incrédulos, miren, a medida que nosotros no nos quejamos, a medida que nosotros no nos rebelamos, qué importante, ¿verdad? No nos rebelamos contra Dios en medio de la prueba, sino que somos fieles a Dios en esa prueba particular. Miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Nuestra fe crece. ¡Wow! Qué linda, ¿verdad? Elena G. White hace una declaración muy interesante. Ella dice, si quieres fe, habla de fe. Si quieres fe, habla de fe. Por eso nosotros hablamos de las maravillas de Dios. Alabamos a Dios incluso en medio de las pruebas. Y Dios nos lleva justamente, nos hace atravesar esas pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestra fe crece. Acá hay una fórmula que yo quiero compartir con ustedes. Miren, y una fórmula que nos va a servir para superar las pruebas, ¿verdad? Y poder nosotros ver los milagros de Dios en medio de ellas. Y lo vamos a poner justamente como una fórmula matemática. Miren, y esta sería así. Alabanzas más fe, más oración, es igual que milagro. Vamos a ver. Alabanzas más fe, más oración. Miren, alabanza más fe, más oración, igual milagro. ¡Wow! Cuando yo oro y alabo y confío, podríamos decirlo así, nosotros invitamos, ¿qué cosa? Al milagro. La oración más alabanza, miren, la oración más la alabanza más la fe o la confianza equivalen a un milagro. Te pregunto, ¿quieres ver un milagro en tu vida? Habla de las maravillas de Dios. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Habla de fe y tendrás fe cuando pases por una tormenta, cuando pases por una prueba. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Ora, alaba y confía y verás los milagros que el Señor hace en tu vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, leamos este párrafo justamente de aquí del día lunes, hablando justamente de Salmo 105. Miren lo que nos dice aquí. Salmo 105 se asemeja al Salmo 78 al destacar la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Sin embargo, a diferencia de Salmo 78, Salmo 105 no menciona los errores pasados del pueblo. Este salmo tiene un propósito diferente. El Salmo 105 se parece al Salmo 78, ¿no es cierto? Y este destaca la fidelidad de Dios a su pueblo, ¿verdad? Y lo hace justamente para glorificar a Dios y para también inspirar fidelidad. Qué interesante. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Este año
he decidido estudiar un poco más sobre la historia adventista. He decidido mirar un poco más atrás a la historia del movimiento adventista. He estado leyendo algunas biografías, por ejemplo, la de Jaime White, la biografía de José Bates, la biografía de J.N. Andrews, ¿verdad? La biografía de John Harvey Kellogg. Inclusive vi una vez más la película esta que nuestra iglesia preparó hace un tiempo, que se titula Dilo al mundo. Y una de las cosas que he aprendido al leer justamente todo esto, he visto los conflictos que han tenido lugar en la historia adventista en sus inicios. He visto los retos que han tenido que pasar los pioneros. He visto las pruebas que han tenido que superar. Pero también he visto algo muy hermoso. He visto la mano de Dios guiándolos justamente y guiando a esta iglesia. He visto la intervención de Dios en momentos de prueba, en momentos de dificultad. He visto el poder milagroso de Dios al levantar este cuerpo de creyentes que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Miren, el estudio de la historia adventista ha confirmado mi creencia. Y yo digo, amén y gloria a Dios. De hecho, mi creencia se ha hecho más fuerte, se ha hecho más sólida, digámoslo así. Se ha profundizado realmente y lo que yo entiendo y creo hoy sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sobre este movimiento profético guiado y levantado por Dios, lo entiendo es porque veo que el Señor lo está preparando para guiar al mundo para su pronta venida. Amén. Cuando recuerdas la historia y miras atrás realmente para ver lo que Dios ha hecho, mira, tu fe se fortalece. Amén. Vamos nuevamente acá a nuestra lección y sigamos con nuestros días martes. Y esta lección del martes está titulada Recordar la historia y arrepentirse. Recordar la historia y arrepentirse, ¿no es cierto? Y está allí el Salmo 106, donde encontramos a un Israel que llega al punto de mirar al pasado, ¿no es cierto? Un Israel que hace una pausa y mira su historia. El Salmo 106 justamente nos hace recordar a nosotros eso. Nos muestra a un Israel que hace una pausa y dice, empieza a mirar las faltas justamente que cometieron en su momento. Y vemos a un Israel que empieza a buscar a Dios, que empieza a orar y pedir perdón a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? En el Salmo 106 vemos más adelante en este Salmo la experiencia del pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel fue libertado, ¿no es cierto?, a través del cruce del Mar Rojo. Pero luego en el verso 13 de este mismo Salmo 106, miren lo que nos dice. Vamos a leerlo juntos. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo y ardiendo de deseo en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. ¡Wow! ¿Recuerdan? Ellos querían las carnes de Egipto, ¿verdad? Y les dio de comer, ¿qué cosa? Codornices. Pero al comer esas codornices se enfermaron, inclusive las vomitaron. Así que no se acordaron de sus misericordias, como dice allí. Se olvidaron de los beneficios de Dios. Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Y sin embargo, vemos a través del Salmo. Miren lo que nos dice acá el verso 44. Con todo, Él, o sea, Dios, miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Puedes ver a un Dios misericordioso como un padre que sufre, pero está ahí siempre al cuidado, aunque su hijo está rebelde. Miren lo que dice el verso 45. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen misericordia de ellos todos los que les tenían cautivos. ¿Qué vemos en este Salmo 106? Vemos en este Salmo al pueblo de Israel mirando hacia atrás en su historia y su experiencia presente. Mirando hacia atrás en la experiencia que pasaron, la experiencia del Éxodo, ¿verdad? Recuerdan ellos sus fracasos y piden perdón a Dios. Yo quiero que pienses por un momento en tu vida.
trata de recordar en este momento. Quiero que pienses en tu matrimonio. Ha habido momentos en los que tú también has fallado en tu matrimonio y quizás no has sido amable, no has sido amoroso como debieras. Piensa de repente en la crianza con tus hijos. Ha habido momentos en los que has cometido errores graves. Piensa en tu trabajo, piensa en tu vida. Cuando miramos nosotros el pasado, no nos estancamos en nuestros errores. Escúchame, nosotros no nos sumergimos en la culpa, pero decimos, como dice el pueblo de Israel, Dios, perdónanos. Y cuando le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él para que nos perdone de los errores del pasado, Él escucha. Yo digo amén y gloria a Dios. Escúchame. Él nos libera para vivir vidas nuevas. Cuando nos acercamos a Dios y pedimos perdón por lo que hemos hecho mal, Él nos libera para vivir vidas nuevas, vidas santas, vidas justas, vidas piadosas en el presente. Amén. Eso es hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos nuevamente a nuestra lección y vamos a ver este párrafo. También este salmo, como los demás, apunta a la fidelidad divina a su pacto de gracia. Pacto por el que salvó a su pueblo en el pasado. Expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y lo reunirá de entre las naciones. La súplica por la liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios y en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Así que lo que encontramos aquí es que Dios no desechó a su pueblo. No lo desechó y no lo desechará tampoco. Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Bueno, vamos nuevamente y sigamos avanzando con nuestra lección del día miércoles, titulada La parábola de la viña del Señor, ¿no? Y aquí nos habla justamente sobre el Salmo 80. Y aquí en esta lección del día miércoles encontramos 3 palabras interesantes y vamos a analizarlas juntas, ¿no es cierto? Esta parábola realmente habla de un Dios plantando en una viña, ¿no es cierto? Y habla de una cizaña que entra a la viña. Y todos conocemos realmente esta parábola, pero hay 3 palabras importantes aquí que yo quiero destacar en esta lección. Miren, habla de cómo Dios plantó una viña, de cómo tenía Él grandes esperanzas puestas, ¿no es cierto?, en esa viña, y de cómo oraba para que esa viña sea restaurada, ¿no? Y esto nos lleva a leer el Salmo 80. Vamos a leerlo juntos. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que habitas entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces él relata a su pueblo cómo él esperaba que esta viña produzca frutos deliciosos. Pero ahora yo quiero que veamos el detalle de estas 3 palabras. Miren lo que dice acá. En el Salmo 180, en el verso 7, dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. En el verso 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Así no nos apartaremos de ti, dice el verso 18, revívenos e invocaremos tu nombre. ¿Pudieron ver esas 3 palabras claves allí? Restaurar, volver, revivir. Cuando reconocemos, como en la parábola de esta viña, que no produjo el fruto que Dios deseaba, cuando nosotros reconocemos que no hemos estado produciendo los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, etc. Cuando en nuestras vidas, miren, escuchen, recuerden que Juan 15 habla de que daremos mucho fruto si estamos injertados en la vid y en la vid realmente permanecemos, ¿no es cierto? Si estamos allí injertados a la vida de Cristo va a fluir a través de nosotros. Pero reconocemos que a veces no hemos dado mucho fruto. ¿Lo reconoces tú?
Si tú reconoces que no has estado dando los frutos que debieras, ¿qué es lo que debieras de decir? Pues lo que nos enseña este salmo. Dios, restáuranos. El verso 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Qué significa restaurarnos? Significa llevarnos de nuevo a una relación con Dios para que la vida de Él fluya a través de nosotros. Restáuranos. Y luego de eso, regrésanos, devuélvenos, ¿no es cierto?, para ser restaurados. Así que primero tenemos nosotros que volver. ¿Y volver a qué? Pues volver a retomar la relación con Dios, ¿no es cierto? Esa hermosa relación que el Señor quiere tener con nosotros a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del testimonio a otros. Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor? Revívenos, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es revivir? Es traer nuevamente vida, ¿verdad? Es el avivamiento de la vida espiritual en el alma. Es la vida nueva que Cristo nos ofrece. Amén, gloria a Dios por eso. Aquí están estas 3 palabras entonces clave del Salmo 80, ¿no es cierto? No se las pierdan literalmente. Recuérdenlas cuando ustedes estén estudiando su lección de este día, miércoles. Recuerdan esas palabras. Restáurame, oh Dios. Restáurame, restáurame para que pueda vivir y morar en tu presencia. Señor, quiero volver. Tráeme, devuélveme. Oh, miren qué importante es esto. Volver a tener una relación con Dios. Señor, yo quiero volver a tener una relación contigo. Y finalmente, Señor, reavívame. Hazme nuevo otra vez. Revíveme. Tráeme nuevamente esa vida, que la vida espiritual se vivifique en mi alma. Gloria a Dios. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Como tú ves realmente aquí en esta lección, en el Salmo 80, Israel anhela ser bendecido por Dios. Y eso nos recuerda al libro de Números, ¿verdad? Vamos justamente a ver ese libro de Números. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, la lección de esta semana se centra en el día jueves. Y miren conmigo, el título de esta lección del día jueves, la supremacía del Señor en la historia. Y esta lección del día jueves, en cierto modo, resume toda la lección de esta semana. Vemos aquí justamente que cuando Israel es infiel, Dios sigue siendo supremo. Dios sigue siendo fiel. Cuando Israel alaba a Dios, reconoce su supremacía. Incluso cuando encontramos que Israel necesita arrepentirse, ellos miran al Dios supremo que los restaura, que los hizo volver a Él, que los trae y que los revive, ¿verdad? Y el Salmo 135 es un salmo centrado justamente en la supremacía de Dios, en lo supremo que es en todos los aspectos de nuestra vida. Así que pase lo que pase en tu vida, escúchame, Dios es supremo. Lean conmigo, vamos a buscar aquí y leamos el Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Así que vemos aquí que Dios es supremo. ¿Por qué Dios es supremo? Porque Él es el creador. Él creó el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, habló y el mundo empezó a existir. Su palabra es poderosa. Él es creador, Él es supremo. Amén. ¿Y cuál es la prueba de su supremacía? ¿Cómo podemos nosotros comprobarla? Por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto y lo sacó con brazo poderoso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Envió milagrosamente esas plagas, rompió las cadenas que ataba al pueblo de Israel a Egipto, abrió ese mar rojo para que Israel pudiera atravesarlo. Y miren, y Dios aplastó a las naciones que se atrevían a tocar al pueblo de Dios. Y aquí en el Salmo 135, en el verso 16, hablando de los ídolos, miren lo que nos dice justamente. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová.
Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito sea Jehová desde Sión, que mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Cuál es ese tema central aquí que vemos? Dios es ¿qué cosa? Supremo. Como lo dice el segundo párrafo del día jueves, ¿verdad? Miren, vamos a leerlo aquí. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. El término tesoro especial se refiere a la peculiar relación de pacto entre el Señor y su pueblo. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor y por lo tanto, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos. Salmo 135, 6 y 7 demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. Qué interesante, ¿verdad? Dios eligió a Israel. Dios mismo guió a Israel. Dios mismo reveló su poder soberano sobre Israel. Y así que ellos no tenían de nada de qué jactarse realmente. Y del mismo modo, escúchame, Dios ha levantado un tesoro especial para sí mismo. Un pueblo especial llamado como el remanente de los últimos días. Escúchame, no tenemos nada nosotros, nada, absolutamente nada de qué presumir. Nosotros hemos sido elegidos por Dios, hemos sido formados por Dios, hemos sido creados por Dios. Dios ha levantado un pueblo para estos últimos días. ¿Y para qué? Para compartir su amor, para compartir su gracia, para compartir su gloria hasta los confines de la tierra. Yo digo amén y gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Miren, la palabra clave que podemos llevarnos justamente de esta lección en esta semana es que Dios es soberano. Amén. Él levantó a Israel para cumplir su propósito, para cumplir un propósito específico. Él les fue fiel aunque no cumpliesen ellos ese propósito. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Pero Él tendrá también un pueblo al final de los tiempos y promete que su propósito se cumplirá a través de sus hijos. Miren, el Señor promete que la tierra se iluminará con la gloria de Dios. Apocalipsis 18, versículo 1, ¿verdad? El Evangelio llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, versículo 6. El Evangelio del reino irá a todo el mundo y entonces llegará el fin. Mateo 24, 14. La tierra será cubierta con el conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc 2:14. Qué hermoso, ¿verdad? Esto no es nada de lo que nosotros realmente podamos jactarnos. La iglesia a veces ha fracasado. Escúchame. Los líderes a veces fallan. Los líderes muchas veces cometen errores. Pero escúchame. Pero al igual que con Israel, Dios sigue siendo misericordioso. Al igual que como fue con el pueblo de Israel, el Señor sigue siendo misericordioso con su pueblo. A través de este pueblo de los últimos días, Dios va a cumplir sus propósitos. ¿Cuántos están contentos por esta buena noticia? Miren, Dios lo va a hacer. Dios demostrará que es un Dios supremo. Y yo doy gracias a Dios por poder formar parte de este movimiento realmente destinado para la gloria. Amén. Y tú también estás contento. Escúchame. Nosotros podemos formar parte de un movimiento levantado por Dios para realizar sus propósitos, para cumplir su voluntad, para iluminar a esta tierra con su gloria y que el Señor venga pronto. Amén. ¿Me acompañas para orar? Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios supremo, porque a pesar inclusive que en el pasado el pueblo de Israel se rebeló, tú siempre estuviste allí para extenderles tu mano, para extenderles tu amor, tu gracia, tu misericordia.
Y Señor, hoy tú también quieres hacer lo mismo con nosotros. Perdónanos porque a veces nosotros somos rebeldes, pero te pedimos perdón y nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú todavía tienes tu brazo extendido para atraernos a ti, dispuesto a perdonarnos, Señor. Ayúdanos a hacerlo ahora que todavía hay un tiempo de gracia. Señor, gracias por estas hermosas lecciones. Lecciones del pasado que podamos nosotros aprender para no repetirlas, Señor, en el futuro ni en el presente. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, este remanente, este movimiento que tú tienes listo para predicar este fuerte pregón al mundo. Gracias, Señor, y prepáranos para ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, mis hermanos. Asegúrense de unirse a nosotros la próxima semana para nuestra próxima lección de escuela sabática. También les dejamos otros videos. Recuerden que tenemos nuestros estudios los viernes en la noche sobre eventos finales. Todos los viernes tenemos estudios en vivos. Pueden ustedes verlos, también están grabados en el canal. Y realmente los invito a que participen con nosotros con sus comentarios. Dejen sus likes allí y también comenten en este comentario la lección. Realmente ayuda a otros para poder enriquecerse también. Estaremos encantados de que estén con nosotros la próxima semana y que el Señor los bendiga.